Finalmente ha dimitido Javier Guerrero. Tras ser confirmado en su cargo por el presidente el pasado jueves, se produce su marcha 5 días después. La polémica nacional en torno a su vacunación ha puesto fin a su carrera política. La presión en todo el país hacia los cargos vacunados ha hecho que el consejero de Sanidad haya dejado el suyo y su acta de diputado, aunque considerando que él había actuado de manera correcta por ser grupo de riesgo en primera línea. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Alejandro Ramírez, el actual director general de Turismo y de Planificación de Inversiones, va a ser el nuevo diputado del Partido Popular en la Asamblea tras la marcha de Javier Guerrero. Y como han podido comprobar, la cuestión de las vacunas y los protocolos seguidos desata la polémica. El sindicato Comisiones Obreras de la Federación de Sanidad también pide explicaciones al Ingesa sobre su director Jesús Lopera y reclama transparencia. Yo creo que eso debe de ser así, debió ser así desde el primer minuto. Yo creo que antes de proceder a la vacunación, yo creo que lo tenían que haber dicho. Aquí el problema es cuando lo hacen y los pillan. Es que parece que los pillan. Entonces yo creo que sobre todo lo que tiene que aclarar ya no solamente él, a él le corresponde, pero sobre todo el director del INGESA, el director general, es una política transparente en este asunto. Un día precisamente en el que también se pone el foco en otro médico, en este caso el director territorial del Ingesa, Jesús Lopera, para quien Comisiones Obreras, a través de su secretario de la Federación de Sanidad, Ángel Lara, reclama transparencia al director general del Ingesa, Alfonso Jiménez. El sindicato pide explicaciones sobre el protocolo de vacunación seguido por la cúpula directiva del Ingesa. Esta pandemia está afectando a muchos sectores productivos. Son las denominadas las otras víctimas del coronavirus en España. Un mosaico caótico de despidos y empresas en quiebra. Por supuesto, están todos los que están relacionados con el sector turístico, con algunas modalidades de transporte, la restauración, comidas y bebidas, y ahora se añaden algunos sectores asociados. Además, aquellas empresas que sin estar en estos sectores estén muy vinculados por facturación a empresas de estos sectores, lo que hemos podido llamar cadena de valor, también pueden acogerse a este mecanismo de ERTES, que es un mecanismo que no solamente supone para las empresas una exoneración de los costes laborales muy alto de los trabajadores inactivos, sino también de los activos. Pues así arrancamos ya el repaso a la actualidad en Noticias Ceuta, hoy martes 26 de enero. Bienvenidos. Es la noticia del día. Finalmente ha dimitido Javier Guerrero. Tras ser confirmado en su cargo por el presidente el pasado jueves, ha durado solo 5 días más. La polémica nacional en torno a su vacunación ha puesto fin a su carrera política. Cesa como consejero de Sanidad y deja también su acta de diputado en la Asamblea. Javier Guerrero ha presentado Intentaremos recuperar esta información y mientras continuamos con el informativo, Alejandro Ramírez, el actual director de Turismo y de Planificación de Inversiones, va a ser el nuevo diputado del Partido Popular en la Asamblea tras la marcha de Javier Guerrero. Javier Guerrero ha presentado hoy su dimisión irrevocable como consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación y su renuncia al acta de diputado de la Asamblea de la Ciudad Autónoma. Según el gabinete de prensa de la ciudad, esta decisión la ha tomado tras volver a reflexionar y estando convencido de que en todo momento ha actuado de manera correcta y de buena fe, sabiendo que tanto el gobierno de la ciudad como el Partido Popular van a continuar, según se afirma, con la gestión de la pandemia con igual eficacia y teniendo en cuenta que la ciudad está atravesando una crisis sanitaria que requiere del máximo esfuerzo y atención de todos. Por último, Javier Guerrero ha querido agradecer la confianza depositada primero como integrante de la lista electoral del PP y posteriormente como miembro del Ejecutivo Autonómico. El secretario general del Partido Socialista, tras la dimisión de Javier Guerrero, afirma que la comisión de investigación debe continuar adelante. Sobre la marcha del ya exconsejero de Sanidad, Manuel Hernández cree que es una decisión que se ha dilatado en el tiempo y que llega tarde, pero que a su juicio es lo que se merece el pueblo de Ceuta. Añade que su partido no está criticando a la persona ni al profesional, sino a su labor política. Nosotros entendemos que es una decisión que ha dilatado en el tiempo, que en su momento la tenía que haber tomado
y que aunque llega tarde creo que es lo que se merece el pueblo de Ceuta. Nosotros no estamos criticando, y lo hemos dicho por activa y por pasiva, ni estamos criticando a la persona como tal, que tiene sus cualidades humanas y además demostradas, ni al profesional. Estamos criticando la labor política. Es ahí donde nos metemos y donde decimos que tenía que haber dimitido hace ya unos días, cuando surgió la noticia. ¿Ha sido ahora? Parece ser que ha vivido en un momento de reflexión que la ha llevado a ello, pero bueno, habrá que ver qué otro trasfondo hay detrás que ha suscitado el origen de esta dimisión. Nosotros seguimos pensando que la comisión de investigación tiene que seguir adelante. Nosotros ya dijimos que esa comisión de investigación lo que queremos es máxima transparencia y queremos saber no solamente el por qué esa decisión de vacunarse el consejero, sino también el resto de personal de la propia consejería. Fátima Ahmed, líder y portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, ha hecho también su valoración sobre la dimisión del ya consejero de Sanidad Javier Guerrero, sobre el que dice que en política los errores se asumen, considerando que este era un asunto sobre el que no había marcha atrás. Desde el MDIC siempre hemos mantenido que en política los aciertos se presuponen y que los errores se asumen. Y en este caso entendemos que el señor Guerrero sabía que no había marcha atrás, no entendemos por qué lo ha dilatado en el tiempo, tanto esta decisión. Es un asunto que ha dado la vuelta a todo el país y ha producido vergüenza ajena a los ceutíes, que no se merecen este tipo de gestiones políticas que hicieran que se hablara de la peor de las maneras de nuestra ciudad y se nos señalara como punto en el que el responsable de la sanidad causaba, como digo, vergüenza ajena por el haberse vacunado saltándose todos los protocolos y por haberlo hecho además en la clandestinidad. En lo personal y en lo laboral, evidentemente, desearle lo mejor y no tenemos ningún otro tipo de valoración que añadir. Según Vox, el gobierno de Vivas le impide examinar el registro de vacunados de la COVID-19, negando el derecho a consulta de los diputados. A juicio de este partido, lo ocurrido hace sospechar que desde Sanidad se está intentando ocultar todo lo relacionado con la vacunación de cargos políticos. Afirma que el gobierno de Vivas le ha negado el acceso al registro de vacunados de COVID-19. Esta formación asegura que seguirá insistiendo y está dispuesta a llegar al juzgado. Afirman que el portavoz de Vox, Carlos Verdejo, y uno de los asesores jurídicos del partido han acudido a la Consejería de Sanidad y que allí la directora general de Sanidad, Rebeca Benarroch, les ha denegado esta información, aludiendo a que los diputados no tienen derecho a ese registro. Según recuerda este partido, la propia Benarroch fue una de las vacunadas. Así, Vox va a presentar el correspondiente escrito exigiendo a la Presidencia y a la Secretaría General que se cumpla su derecho de consulta, pero el partido anuncia además acciones legales. Por otro lado, la formación dice que el único registro de solicitud pidiendo información sobre los vacunados es el de su partido. Precisamente desde la misma formación política valoran positivamente la decisión del ya exconsejero y exdiputado de la Asamblea, Javier Guerrero, de haber hecho valer la ética política al presentar su dimisión del cargo que hasta la fecha ostentaba en el gobierno. Han dicho un hecho que le honra. Para Vox Ceuta es esencial, como ya ha apuntado en anteriores declaraciones, que el presidente de la ciudad, Juan Vivas, asuma también sus responsabilidades políticas en todo este asunto y por su gestión de la crisis abierta a raíz de la pandemia del coronavirus. Y siguen insistiendo en la obligación que tiene de dimitir del cargo que en la actualidad ostenta y que declare públicamente si él o algún otro miembro de su gobierno también ha infringido los protocolos establecidos y se ha vacunado cuando no correspondía. Ángel Lara, secretario general de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras, ha remitido ayer lunes un escrito al director general del INGESA, Alfonso Jiménez, solicitándole transparencia y conocer si la cúpula completa del INGESA en Ceuta, con su director territorial Jesús Lopera a la cabeza, se han vacunado saltándose el protocolo. El representante sindical pone en el foco bajo sospecha al máximo responsable del INGESA en Ceuta. Vamos a escucharle.
Que eso debe de ser así, debió ser así desde el primer minuto. Yo creo que antes de proceder a la vacunación, yo creo que lo tenían que haber dicho. Aquí el problema es cuando lo hacen y los pillan. Es que parece que los pillan. Entonces yo creo que sobre todo lo que tiene que aclarar ya no solamente él, a él le corresponde, pero sobre todo el director del INGESA, el director general, es una política transparente en este asunto, porque además, como estamos viendo, el ritmo de vacunación o de vacunas no va, además eso lo estamos viendo a nivel nacional, que los laboratorios van a suministrar menos cantidades, menos dosis de las que en un principio se tenía pactado, pues habrá que priorizar. Y el mismo documento, como digo, el mismo documento de estrategia de vacunación del COVID-19 lo establece en su marco ético cuál deben ser estos principios y estas prioridades. Como representantes de los trabajadores no nos corresponde otra que pedir transparencia en todo este proceso y viendo lo que se ha liado a nivel nacional, no solamente a nivel nacional, sino aquí a nivel local. Entonces nosotros hemos dirigido un escrito al director del INGESA, después de valorar y recordándole el protocolo y la estrategia que hay nacional de vacunas del COVID-19, de la que hay 3 documentos, los 2 últimos son actualizaciones, la más reciente es del día 21 de este mes, del mes de enero del 2021, y donde establece cuáles son los grupos de riesgo, los grupos que tienen que ser valorados y los criterios éticos para establecer dentro de los grupos quién va primero y quién va después. Todo esto en un escenario de que porque no hay vacunas, ¿no? Porque no se está dotando o no van al ritmo quizás deseado. INGESA esta mañana ha informado que se han detectado 33 nuevos positivos y se han confirmado 19 nuevos curados. Los casos activos ascienden a 402. En el hospital hay 27 personas, 17 en planta, 5 en urgencias y 5 en la UCI. Ya por la tarde el Ministerio de Sanidad ha informado de 11 nuevos positivos. La incidencia de Ceuta, 14 días, se sitúa en 539 por 100.000 habitantes. Bueno, con estos datos, como he dicho antes, en 300 por 100.000 y estamos en 500, ya deberíamos de tener todo absolutamente cerrada, la movilidad y las restricciones y las interacciones sociales. Bueno, pues si estamos en 500, la respuesta es que hace ya 2 semanas o vamos a poner 10 días, deberíamos haber restringido toda movilidad y haber restringido toda interacción social. Pues ya lo han oído, el portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva se pregunta a qué esperamos para adoptar en Ceuta medidas más restrictivas. Julián Domínguez reclama restringir la actividad no esencial. Así de contundente se muestra Julián Domínguez, que vuelve a destacar que en Ceuta una vez más llegamos tarde. Por lo tanto, se hacen necesarias ya medidas más restrictivas. Bueno, pues cualquier tipo de actividad que no sea esencial. Las actividades esenciales hay que mantenerlas y las actividades no esenciales, como su nombre indica, las que no sean imprescindibles para la vida de las personas, para comer, para proveerse de medicamentos, para poder proveerse de combustible, lo básico para poder ir al trabajo, pues exceptuando ese tipo de cuestiones y exceptuando actividades que se puedan hacer de tipo personal sin interacción social, porque una persona que se vaya a andar y que no contacte con nadie y que se pueda, pues no tiene ningún problema absolutamente. Es más, Domínguez afirma que el último decreto del gobierno local no ha sido nada efectivo. Que no ha sido efectivo, que una vez más hemos llegado tarde y con cortedad de medidas y a la vista está, porque si se cumplen hoy 16 días, no creo, del decreto de presidencia, teóricamente hemos pasado un periodo de incubación y habría que ver a partir de este periodo de incubación, que sería anteayer, ¿no? O ayer, si sumamos un día más, pues habría que ver si existe bajada, pero ayer tuvimos una cifra espectacular de casos, o sea, ayer hubo muchísimos casos, más de 40. O sea que no aparenta que haya dado resultado. Como conclusión, es necesario aumentar las restricciones.
Salvador Illa deja de ser ministro de Sanidad hoy martes 26 de enero para ser solo candidato del Partido de los Socialistas de Cataluña. Esta mañana ha asistido a su último Consejo de Ministros y nada más terminar se ha anunciado su relevo. Carolina Darias, escuchamos sus últimas palabras a modo de despedida. Quería también compartir con ustedes algunos mensajes, si me lo permiten, a modo de despedida, ¿no? En primer lugar, pues unas palabras para los miembros de la Comisión de Sanidad del Congreso y todos los distintos representantes del Senado, para manifestarles mi respeto y mi máximo reconocimiento. Como ya he tenido ocasión de decir alguna vez, he aprendido mucho de todos mis adversarios políticos y lo quiero volver a reiterar en esta mi última comparecencia después de un Consejo de Ministros. Quiero también dirigirme a los colegas de las comunidades autónomas y a todos los servicios de salud de las comunidades autónomas. Yo he trabajado con 23 consejeros de comunidades autónomas y de ciudades autónomas, porque ha habido algunos relevos. A todos ellos les quiero expresar, después de un año que no ha sido, les aseguro, nada fácil, que hemos pasado por momentos complicados, incluso por algunos momentos de desencuentro, pues les quiero expresar mi reconocimiento, mi gratitud. Nada más terminar el Consejo de Ministros, ya se ha anunciado quién será el relevo de Illa. La nueva ministra de Sanidad es Carolina Darias. Pedro Sánchez ha anunciado además otro nuevo nombramiento, Miquel Iceta, que se pondrá al frente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Y otros asuntos, la Vicaría General de Ceuta ha ampliado los horarios de misa en la Santa Iglesia Catedral de la Asunción, templo con mayor aforo permitido de la ciudad, quedando de la siguiente manera: el sábado de 6 y a las 7 de la tarde y el domingo a las 9, a las 11, a la 1 y a las 7. Atendiendo a la seguridad de los fieles, se ha decidido cerrar los templos de Santa Beatriz de Silva y la Capilla de la Almadraba por el positivo de un párroco que oficiaba en las dos. Los Remedios y la Iglesia de San Francisco por el positivo de otro párroco. Este último caso de un párroco es el que ha motivado que todos los sacerdotes de los agustinos y los alumnos del segundo turno de primero de bachillerato B estén confinados. El empresariado en general y la hostelería en particular se han movilizado contra el Gobierno. Reclamaciones de 40.000 millones en los tribunales por el varapalo económico a causa de los cierres de actividad y macrorreclamaciones contra el Ejecutivo por los cierres en la pandemia que colapsa los juzgados. Ha sido una movilización general en defensa de sus derechos. Los despidos o la quiebra han sido una constante y desde luego las otras víctimas del COVID en España. El caos nacional por esta situación económica de quiebra en negocios es abrumador. Más de 5.000 establecimientos cerrados en toda España y se calcula que a final de año serán 85.000 los que se hayan ido a la quiebra. La Organización de Hostelería, que reúne a 300.000 establecimientos a nivel nacional, convoca este miércoles en Madrid un acto de protesta con 3.000 personas en la Plaza de Cibeles por cuestión de aforo. Y desde el punto de vista jurídico, yo entiendo que hay un funcionamiento normal de la Administración. ¿Por qué? Porque se están tomando medidas políticas y no científicas. ¿Sabes? No tienen fundamento científico, el famoso comité de expertos que no existe. O sea, eso, partiendo de ahí ya podemos entender cuál va a ser la consecuencia. En Ceuta el Gobierno ha tratado de minimizar la incidencia en el sector hostelero, amparándose en que los contagios son en el entorno familiar y no en bares y cafeterías, donde se cuidan los aforos, las distancias sociales y la limitación de reunidos. Una decisión en la cual un gobierno restrinja derechos y deberes fundamentales, derechos fundamentales, como es la libertad de empresa, tienen que tener un fundamento muy claro. Mire, no puede ser que digamos, mire, confinamiento total, porque sí, ahora que vamos a volver a otro confinamiento, oiga, mire, y están atacando a ciertos sectores. Se está atacando por acción o por omisión. Hay muchos colectivos. El de la hostelería quizás sea el más gráfico, el más representativo, puede ser incluso por nuestra cultura. Si no hay un fundamento científico, oiga, mire, es que ha habido 500.000 casos de contagios en las cafeterías. Oiga, no, es que no se ha documentado. Lo que sí está claro es que los contagios se están produciendo en los núcleos familiares. Mientras que en Andalucía y Cataluña 200 empresas ya han prescindido de sus trabajadores, el abogado Carlos Alonso Jainque considera que se ha adoptado una ley
para los ocupas basada en reglamentos y por tanto ilegal, en vez de aplicar normativas en cuestión de alquileres a establecimientos afectados por el impacto del COVID. Contratar servicios jurídicos con el fin de solicitar la reclamación patrimonial al Estado. Entonces, pues claro, nos encontramos con una situación extraordinaria y la verdad que la hostelería está intentando pues buscar cualquier tipo de medida para solucionarlo. A nivel político, el Gobierno sí ha tenido con los colectivos ocupas para permitirles ocupar viviendas y que la policía no pueda hacer nada. Y además dictando reglamentos, normas ilegales, porque un reglamento para ser válido no puede ir en contra de una ley de rango superior. Están modificando la ley de enjuiciamiento civil, la ley orgánica del Poder Judicial, a través de reglamentos. Oiga, mire, eso es ilegal. Para intentar paliar algunos problemas de la economía, el Consejo de Ministros ha presentado 2 reales decretos, uno con medidas de refuerzo para el tejido productivo y otro para revalorizar las pensiones, entre ellos los que afectan a los ERTE, con varias medidas como la prórroga de los mismos y la no necesidad de tramitar un nuevo expediente. También medidas para paliar los efectos económicos sobre los trabajadores y el tejido productivo. El denominado decreto ERTES de protección para los autónomos establece distintos mecanismos y ya fue acordado con los agentes sociales días pasados. Me gustaría incidir en 5 aspectos de este Real Decreto Ley. En primer lugar, la anticipación. Aunque lo estamos aprobando hoy, realmente lo acordamos con los agentes sociales ya hace unos cuantos días. Esta vez el proceso ha sido más rápido, lo que pone de manifiesto yo creo que la creciente sensación entre los agentes sociales y el Gobierno de que es un mecanismo, el de los ERTES y la protección a autónomos, con el que hay mucha confianza y está funcionando muy bien. También se ha referido a que los ERTE se extenderán hasta el 31 de mayo, fecha en la que también acaba la vigencia del actual estado de alarma. Estamos dando certidumbre, extendemos los ERTES y la prestación de autónomos hasta el 31 de mayo, el último mes en el que estará vigente el estado de alarma actual. La continuidad, porque en gran medida estamos basándonos en el esquema que ha estado vigente en los últimos 4 meses y va a estar vigente en los 4 meses siguientes. El ministro del área, José Luis Escrivá, ha dado algunos detalles acerca de aspectos de este decreto. También hemos hecho un esfuerzo todavía mayor de simplicidad. Los ERTES han sido un éxito porque se ha podido ser un instrumento utilizado en un país donde hay muchísimas pymes por miles y miles de empresas, ya ha llegado a millones de trabajadores. Todavía lo vamos a hacer más fácil, estamos siempre intentando mejorarlo para que la transición de un ERTE a otro que pueda producirse en las nuevas modalidades se haga de una forma muy sencilla, simplemente con una comunicación a la autoridad laboral. Hoy se han aprobado la protección a los trabajadores y, por ende, también al tejido productivo con 3 esquemas de ERTES. Estamos aprobando, en primer lugar, la protección de los trabajadores. Aquellos trabajadores que estén bajo un esquema de ERTE tendrán una prestación equivalente al 70% de la base reguladora. Y además renovamos la cláusula de mantenimiento del empleo durante 6 meses que ha estado vigente desde el principio. Por otro lado, tenemos una protección del tejido productivo y en ese sentido volvemos a dar continuidad a los 3 esquemas de ERTE que han estado vigentes en los 4 meses anteriores. Por un lado tenemos lo que ha venido a llamarse ERTES sectoriales y de cadena de valor, es decir, son aquellos sectores, son aproximadamente unos 50 dentro de lo que es la clasificación de la CNOA de 4 dígitos, hay 50 sectores que se han identificado con criterios objetivos, que son sectores particularmente afectados por la pandemia y que sigue siendo así. El otro decreto revaloriza las pensiones. Es el caso de las no contributivas con un 1,8%, lo que supone 1.500 millones de euros y que afectará a 11 millones de pensionistas de bajo poder adquisitivo. Hemos revalorizado con la inflación esperada del 0,9 las pensiones contributivas, tanto en el ámbito de la seguridad social como en el ámbito de los antiguos empleados públicos, lo que se conoce como clases pasivas, una revalorización del 0,9 y como hace este Gobierno en el caso de los más vulnerables, en este caso
de las prestaciones no contributivas hemos hecho un esfuerzo adicional y la valoración es del doble, es del 1,8%. Es un coste fiscal en torno a los 1.500 millones de euros que va a suponer un aumento de pensiones a prácticamente casi 11 millones de pensionistas. Pero me gustaría aclarar en este punto, que yo creo que es quizá el mensaje más importante, es que este va a ser el último año en que las pensiones se revalorizan de forma, digamos, ad hoc, con un real decreto, con una decisión discrecional del Gobierno, que de alguna forma lo que está es corrigiendo una supuesta reforma de pensiones del año 2013 que de facto podía suponer una pérdida de poder adquisitivo importante. Quiero recordarles que en el mes de noviembre el Congreso de los Diputados, con solo 2 votos en contra, es decir, con una mayoría absolutamente abrumadora, acordó mandar lo que se conoce como las recomendaciones del Pacto de Toledo al Gobierno, y en esas recomendaciones una absolutamente destacada es el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas y vincularlo al IPC, es decir, mantener el poder adquisitivo en términos del IPC y que eso sea además indefinido, para eliminar cualquier incertidumbre hacia adelante y cualquier dependencia de decisiones individuales anuales de cualquier gobierno. El debate sobre si se adelanta el cierre de la hostelería a las 6 de la tarde debido a la pandemia en nuestra ciudad está en la calle. Aún no se ha tomado una decisión en firme. De ser así, pasaríamos de las 10 de la noche a las 6. Hemos salido a la calle para conocer la opinión de la ciudadanía sobre este asunto. Escuchen. Opiniones de todos los gustos sobre la propuesta de los expertos de adelantar a las 6 de la tarde el cierre de la hostelería. Hombre, en cuanto a mí, que no tengo un negocio abierto, pues, pero ahora, sin embargo, entiendo que van a condenar muchísimas criaturas que tienen negocios de poca importancia, pero que eso ya acaban con ellos. Me parece un poco pronto, la verdad. Las 8 como mucho, la verdad, porque no creo yo que en la hostelería se esté pegando mucho el virus, es mi opinión. Muy temprano, hija, muy temprano. Habemos mucha gente en Ceuta. Me parece, mira, tal como estamos, me parece bien, tal como estamos. Esperamos mucho mejor, pues sería a las 8, a las 9, pero tal como está España y Ceuta, que lo cierren, hija mía. Hombre, mientras esté esto, lo veo bien. Por gusto no. Cuando las autoridades lo hacen es por algo. No me gustaría que cerrara, sino que estuviera como antes, pero vamos a darle tiempo al tiempo. La espada de Damocles vuelve a hacer mella sobre este sector. Muchos ceutíes insisten en que esto será un varapalo muy grande para los hosteleros de nuestra ciudad. Pues verdaderamente mal. Verdaderamente mal por los hosteleros de aquí. Pues me parece mal porque hay mucha gente que trabaja y come de ellos. Entonces, pues la gente que le haga falta, pues chungo, para comer y para todo. Pues la verdad que me parece muy mal. Muy mal, porque yo siendo de la hostelería, que trabajo en la hostelería, lo veo pues mal. Tenía que alargar un poquito más el horario, por lo menos hasta las 10 de la noche. Y es que la pandemia no da tregua. Hombre, es un problema, porque la gente se tiene que buscar la vida y tiene que tenerlo abierto. Pero ¿qué vamos a hacer si tenemos esto? En cualquier caso, habrá que esperar a que haya una decisión en firme tomada al respecto. El director de Turismo y de Planificación de Inversiones ha definido la política de ayudas puestas en marcha por el gobierno local denominada Ceuta Resiste y ha añadido que desde su ámbito también ayudan a las empresas turísticas a afrontar esta crisis motivada por la pandemia. Ahí lo único que se puede hacer pues es lo que hemos estado viendo, es decir, ahí intentar ayudar en la medida de lo posible a través de mecanismos en la propia administración, de ahí también todos los planes de Ceuta Resiste, ¿no? A través de estas ayudas directas a los empresarios, donde en este último plan específicamente también hemos incluido algunos sectores concretos del sector turístico, algunos más específicos, igual se quedaban por la actividad un poco fuera de lo que era comercio y hostelería, lo hemos conseguido que hemos hecho que se incluyeran también. Y estas ayudas, junto con otras medidas que ahora también en esta fecha estamos ya trabajando desde servicios turísticos, algunas líneas también de ayuda, sobre todo para la creación de productos, experiencias turísticas, que permita que la empresa del sector, además de crear el producto para la ciudad y que lo pueda vender, pues para esa creación de productos pues también reciba algún tipo de ayuda o compensación.
El decreto publicado hoy en el BOCE rebaja las tarifas de la ITV en nuestra ciudad, descienden un 0,8%. El BOCE ha publicado el decreto del consejero de Medio Ambiente y Servicios Urbanos por el que se aprueban nuevas tarifas para la prestación del servicio de la ITV en el presente 2021. Los precios bajan ya que se aprueba la actualización ordinaria al menos 0,8% de las tarifas que se fijaron por la resolución del 16 de enero de 2020. Reseñar que en los supuestos de resultar obligada una segunda o sucesivas revisiones por no haberse superado las anteriores, la tarifa se liquidará por el 70% de la cuantía correspondiente según el cuadro de tarifas establecido. Si el plazo de presentación para la segunda revisión fuera superior a 60 días, deberá realizarse una revisión completa del vehículo, aplicándose la tarifa completa en su totalidad. Más asuntos. El Boletín Oficial de la Ciudad publica hoy el decreto del consejero de Educación y Cultura, Carlos Rontomé, por el que se resuelven definitivamente las ayudas universitarias extraordinarias para estudios universitarios y otros durante el curso 2020-2021. 8 han sido los alumnos designados para recibir 9.000 euros cada uno. Asimismo, otros 14 alumnos cumplen los requisitos, pero se quedan sin beca por superar el crédito establecido en la convocatoria. Finalmente, reseñar que 38 jóvenes se quedan también sin beca, pero en este caso por no cumplir los requisitos. Más temas del día. La Guardia Civil y Salvamento Marítimo activaban un dispositivo de búsqueda desde las 4:30 de la madrugada, después de que a esa hora la Benemérita localizara a un menor a nado en las inmediaciones del recinto. Este afirmó que iba acompañado de otro motivo por el que se activó todo el dispositivo, que se prolongó durante su actuación durante varias horas. Bien, y momento ya para conocer las previsiones del tiempo para los próximos 2 días. Vamos a ello. Mañana tendremos cielos soleados con temperaturas que oscilarán entre los 18 grados de máxima y los 14 de mínima. Viento variable. Respecto al jueves tendremos un panorama muy similar, con alternancia de sol y nubes y con máximas de 18 y mínimas de 14. También tendremos viento variable. La farmacia de guardia para la noche de hoy es Pulla, en Avenida Teniente Coronel Gautier, número 10. Y el número agraciado de la Cruz Roja ha recaído en el 380 380. Pues hasta aquí la información del día. Muchísimas gracias por estar ahí cada noche y por su fidelidad. Les dejamos, como es habitual, con el deporte, que viene de la mano de Jorge Castro. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Muy buenas noches, Estefanía. Finalmente tenemos que adelantar que los partidos no tendrán público porque la pandemia no lo permite. En este caso, en el de la agrupación deportiva Ceuta, así lo ha confirmado Sanidad. Ante la negativa evolución de la pandemia, no ha autorizado la asistencia, la presencia de público en el Estadio Martínez Pirri, donde se iba a disputar ese encuentro, importante encuentro entre la agrupación deportiva Ceuta y los Barrios, el domingo a las 13 horas, pero que va a retransmitir, como siempre, en Radio Televisión Ceuta. Estaremos atentos, Jorge. Muy bien. Gracias, hasta mañana. Hasta luego. A todos ustedes, muchísimas gracias, buenas noches, descanse, mañana nos vemos.